Bueno, entonces el día de hoy vamos a continuar con esto que te había dicho que tiene que ver con el teorema chino de residuo, y quería justamente pues, hacer mención de este tipo de cosas, ¿no? Por mucho tiempo la teoría de números fue considerada, y en parte gracias a Hardy, la rama de las matemáticas más pura que podía existir, en el sentido de que no se mezclaba con aplicaciones. Incluso los matemáticos estaban como muy orgullosos de que estaban haciendo algo puro, que no tenía nada que ver con aplicaciones, y que decían nada de mi trabajo, ni de lo que yo, ni lo que vaya a hacer, tiene que ver nada con la vida, ni siquiera bueno o malo, o sea, nada, ¿no? O sea, es como, y eso lo pensaba Hardy, ¿no? Pero como les decía, ha pasado los años y pues la teoría de números en particular empezó a tener mucha importancia en la criptografía primero. Entonces, de hecho en la computación primero, en toda la computación, toda la escritura de números binarios y eso empezó a tener es teoría de números, y las claves de seguridad de la criptografía, todos los passwords y la seguridad bancaria, la seguridad de sus datos, todo está basado en problemas de teoría de números. Y posteriormente la teoría de números empezó a tener impacto en muchas otras ramas, en la física, ¿no? Como ya les platicó Ángela posiblemente en la mañana con cosas de los teóricos, creo, algo dijiste, de la física, pero en muchas otras cosas, las formas modulares, las representaciones de Galois, y recientemente la teoría de números ahora se está metiendo también en la biología, ¿no? Como parte de las cosas que yo les estoy enseñando aquí. Entonces son cosas como son realmente nuevas, y quién sabe qué diría Hardy ahora si viera que estamos utilizando teoría de números en biología. Y entonces, pues para hacer, les decía que el teorema chino del residuo, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, es algo que se enseña en teoría de números y algo como muy orgulloso, o sea, muy típico, característico de la teoría de números, ¿no? Como las herramientas que son fuertes y que se han generalizado en distintos contextos, al álgebra, ¿no? Etcétera. Como ya vimos ayer, el teorema de descomposición de los grupos abelianos es ni más ni menos el teorema chino de residuo, ¿no? Una generalización, digamos. Y el día de hoy yo les quiero presentar incluso otra versión del teorema chino del residuo que tiene que ver con interpolación polinomial. Esto casi no aparece en ningún libro, eso no existe, es algo que yo hice y que no es difícil, pero que es una interpretación muy bonita y entra muy bien en esto de lo que queremos hacer, de tomar estas gráficas y tratar de encontrar el polinomio que interpola la gráfica, es encontrar la función. Me tomo un sistema dinámico que yo lo obtengo en los datos. Deben de saber que en biología lo que hacen los biólogos es que observan y me dan los datos, ¿no? O me dan un programa de computadora con una hoja de Excel o una hoja donde me dicen así es como está comportando la regresión genética. No me dan la función, ojalá me dieran la función, ¿no? Entonces los matemáticos, pues, una pregunta natural es ¿quién es la función que me está dando esa dinámica, ¿no? ¿Quién es esa función? La gente que hace cosas continuas pues plantea ecuaciones diferenciales y trata de resolver con ecuaciones diferenciales, pero cuando hacemos cosas discretas pues tenemos que utilizar otras cosas, ¿no? Una es este tipo de interpolaciones si queremos hacer interpolación. Entonces, para los que no recuerdan el teorema chino de residuo, lo que me dice, lo escribí ayer, ¿no? Que si yo tengo un sistema, ¿saben? Que para ponerlo simple voy a poner con 2 módulos y no me voy a tomar más de 2, pero se puede generalizar como lo hemos puesto ayer a muchos, ¿no? Entonces, si me voy a tomar M1 y M2 enteros, positivos, primos relativos, pues nomás le voy a poner así M1, M2 igual a 1, es decir, su máximo común denominador es 1, ¿sí? Son primos relativos. Entonces el sistema, voy a poner X congruente con A1 módulo M1 y X congruente con A2 módulo M2, ¿no? Es un sistema de 2 ecuaciones, digamos, lineales, de 2 congruencias, ¿no? Con A1 y A2, con A1 y A2 números enteros. Entonces, ¿tiene solución? ¿Sí? Es decir, ¿qué quiere que tiene solución? Que existe un entero X que va a cumplir que cuando lo reduzca a módulo M1 me va a dar a 1 y cuando lo reduzca a módulo M2 va a dar a 2. ¿Ok? Eso se puede hacer para un número arbitrario de ecuaciones finito. ¿Ok? Tiene solución y además me dice cómo son 2 soluciones, ¿no? Si 2 soluciones, entonces si X
x1 y x2 son dos soluciones. O sea, eso quiere decir que hay más de una solución en general. Entonces, si hay dos soluciones, entonces lo que me dice es que x1 es congruente con x2, módulo el producto. O sea, en realidad es el mínimo común múltiplo de los módulos. En este caso sería el producto. O sea, módulo m1 por m2. ¿Ok? O sea, el módulo del producto. ¿Sí? Es lo que me dice. ¿De acuerdo? El día de ayer yo les planteé un problema. ¿Se acuerdan que yo tengo una cuerda y la mido? Yo tengo una cuerda que mide x, que sé que es menor que 100. Y mide al menos 1 metro. Tengo un entero x que está ahí. Y les decía, si la mido de 2 metros en 2 metros, me sobra 1. ¿Qué quiere decir eso como términos de congruencias? Entonces aquí el x, lo que estaría diciendo es congruente con 1 módulo 2. Luego si lo mido de 3 en 3, me sobran 2 metros. Y si lo mido de 4 en 4, digo de 4 en 4, me sobran 3. Y si lo mido... Y luego 4 módulos dentro, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces tengo este sistema de ecuaciones y la pregunta era si de congruencia, si la pregunta se puede resolver, ¿no? El teorema chino de residuo me dice que en principio sí, salvo por un problema, que los módulos no son necesariamente primos relativos. ¿verdad? Pero si yo quito una de las que me están generando problemas, los que me generan problemas son el 2 y el 4, porque todos los demás son primos, ¿verdad? Si yo quitara uno y si lo quisiera resolver, entonces si encuentro una solución en particular, es una solución si le quito lo que me estorba, ¿no? Entonces, pues podría tratar de resolver con los módulos primos relativos entre ellos, y dentro de todas las soluciones que encuentre, pues ver si le pego a una que además se conjugue con 3 módulos bajo, o al revés, ¿no? Podría agarrar cualquiera de las dos, podría quitarlo y tratar de ver. Hay una versión del teorema chino de residuo que incluso se generaliza para estos módulos, ahorita lo voy a poner. Pero la versión algebraica de esto, ¿verdad?, es que los enteros módulo M1 y los enteros módulo M2, en vez de ponerlo como congruencias, cuando ustedes crecen un poquito y entran a la teoría de números, les dicen, esto lo que me está diciendo es que me estoy agarrando un entero módulo M1 y me estoy agarrando otro entero módulo M2, es decir, el A1 y el A2 es un par ordenado aquí, ¿verdad?, en este producto. Y entonces la pregunta es que si existe un entero que al reducirlo módulo M1 me da 1 y al reducirlo módulo M2 me da 2, es decir, yo aquí tengo la función canónica, ¿verdad?, que a cada entero A me lo manda a su clase módulo M1 y a cada entero me lo manda a su clase módulo M2. Y preguntarme si puedo resolver esto es preguntarme si esta función que reduce módulo M1 y módulo M2 al entero N es su proyectivo. ¿Sí? El teorema chino de residuo, este residuo de aquí para acá, lo que está, lo voy a borrar aquí, recuerden que necesito un borrador de esta función que va aquí a cada entero N, como habíamos dicho ayer, lo va a mandar a N módulo M1 y a N módulo M2, ¿no? O sea, esas sus clases, ¿de acuerdo? A su reducción. Este es el morfismo que está de aquí para acá. Poder resolver este sistema, como ya he dicho, es preguntar si este morfismo es su proyectivo. Y la segunda parte, que me dice A y cualesquiera dos son iguales y su diferencia es un múltiplo de M1 por M2, lo que me está diciendo es que este morfismo tiene un núcleo, o sea, que hay elementos que van a dar al mismo, o sea, la pregunta es ¿quiénes van a dar al cero? Ajá. ¿Quiénes son los que van a dar al cero? Pues a la hora que lo reduzca la M1 me da 0 y los que reduzca M2 me da 0, o sea, que sean múltiplos de M1, los enteros que sean múltiplos de M1 y múltiplos de M2 van a dar al 0. ¿Vale? 0, 0, ¿de acuerdo? Van a dar 0, 0. ¿Quiénes son los números que son múltiplos de M1 y M2? A la vez. ¿Qué número? Otra vez. ¿Qué enteros son los que son múltiplos de M1 y múltiplos de M2 a la vez? O sea que tanto M1 como M2 los dividen. Las combinaciones de en realidad, si son M1 y M2 arbitrarios, son los múltiplos del mínimo como un múltiplo. Pero como aquí son primos relativos, como no tienen factores comunes, entonces en efecto serían los múltiplos de M1 por M2, porque el mínimo como un múltiplo es M1 por M2. Entonces me están diciendo que los que van a dar 0 son los que son múltiplos de M1 por M2. Y eso lo que quiere decir es que en realidad, para que esto sea inyectivo, lo tengo que dividir entre
el ideal generado por M1 por M2. O sea, todos los enteros módulo M1 por M2, porque cualesquiera dos que están ahí en esa clase, ya me estoy agarrando uno representante y ya va. Entonces, esta cosa se vuelve biyectiva. ¿Sí? O sea, la segunda parte del teorema chino de residuo me dice que ese morfismo es inyectivo, la primera me dice que es suprayectivo. Entonces, por eso es que el teorema chino de residuo es, estos dos anillos son isomorfos como anillos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y además el teorema chino de residuo en álgebra, ven que es un poquito más general, que me dice, de hecho, las unidades, es decir, los elementos invertibles van a dar elementos invertibles, pero no, se puede hacer generalizar más. Este es un teorema que el teorema chino de residuos se pasa al teorema de descomposición, ¿verdad?, de grupos abelianos, pero también cuando uno tiene el lente adecuado y el grado de abstracción adecuado, se da cuenta que muchos teoremas en matemáticas, y a veces hasta me atrevería a decir que todos, es como el mismo teorema, nada más que visto desde otros o con otros lentes. Porque ese teorema es también el teorema fundamental de la aritmética, que me dice que todo entero se descompone en producto de primos, o casi, ¿verdad? O sea, es decir, si yo a M si a mi número M, o sea, este producto, en vez de ponerlo como M1 por M2, lo factorizo en sus primos, pues tengo descomposición en números primos relativos, ¿no?, en las potencias de los primos, y entonces esta factorización sigue cumpliendo, como lo había escrito ayer, y es una consecuencia casi inmediata del teorema fundamental de la aritmética también, ¿no? Que lo que me dice el teorema fundamental de la aritmética es que todo entero o todo número se puede descomponer en potencias de primos, y entonces uno justifica con eso, es decir, lo que siempre decimos es que entonces si yo entiendo cómo se comportan los primos, entiendo ya todos los números, o son los building blocks, son los ladrillos de todo el sistema, ¿no? Entonces hay que entender a los primos, y esto lo refuerza, ¿verdad? Porque si yo entiendo cómo se comportan los primos, pues voy a poder entender cómo se comportan cualquier entero. Y hay muchos ejemplos de ese tipo de situaciones. Si yo entiendo en los primos, lo entiendo. Si entiendo en los átomos, lo entiendo. Esto es parcialmente cierto, porque hay sus detalles, sus demonios, pero bueno. La filosofía, digamos, la idea de fondo es esa. Esto es suprayectivo. Entonces, la parte del inyectivo ya lo hice. Ver que es inyectivo es inmediato. El problema aquí es ver qué es suprayectivo, que es la parte interesante. O sea, la parte fuerte del teorema chino de residuo es que se puede resolver el sistema. La pregunta es cómo le hago para demostrar que sí se puede. Y, o sea, que sí existe. La demostración es constructiva. Y el problema de las demostraciones constructivas es que me dicen, pues mira, cuando yo doy clases de matemáticas en licenciatura les digo, te le quedas viendo el pizarrón, que me preguntan más o menos, pero ¿cómo supiste que tenías que hacer eso? Digo, te le quedas viendo el pizarrón. Y dices, se tiene que hacer así. ¿Por qué? Porque el problema de las demostraciones constructivas cuando te dan algo es que no sigues una lógica que te lleva al resultado. Es como estuviste haciendo ensayos o aparentemente es así, estuviste haciendo como cosas y se te ocurrió la forma adecuada y lo diste, ¿no? Al menos muchos libros así lo presentan. Eso no es tampoco tan cierto así. Si uno se pudiera meter a la mente de los matemáticos, verías que a veces sí hay un proceso de ensayo y error, pero ese proceso de ensayo y error y estar probando también va acompañado de un proceso lógico que te va llevando, un proceso estructural que te va llevando a entender cuál es la situación. Y yo digo que en particular el teorema chino de residuo se entiende muy bien si entendemos lo que es la interpolación polinomial. ¿Y por qué esto es una interpolación polinomial? Yo les decía, es el teorema de descomposición de grupos abelianos, pero también es sistema de congruencias, también es lo que les decía ayer, ¿no?, que la completación de los enteros es isomorfo al producto de los anillos de enteros peálicos para todo primo P. Este también es el teorema chino de residuo, y ahorita también les voy a enseñar qué es una interpolación. Ahorita les voy a hablar de eso, pero... Y para ver qué es una interpolación, pues quiero que recordemos la interpolación. Y qué buen pretexto, porque justamente ayer teníamos como ciertos sistemas dinámicos, ¿verdad? Y me voy a inventar uno, ¿no?, para poder mismo ver las notas. Esto es más fácil inventarme uno. Entonces aquí me voy del 1 al 2, aquí al 3, y luego, no sé, así lo voy a hacer así, y luego el 4, no sé qué tan complicado es, pero así lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ese es un sistema dinámico, y entonces yo quiero interpolarlo. ¿Qué quiere decir interpolarlo? Bueno, lo que pasa es que quiero encontrar una función f
de tal manera que el 1 me lo mande al 2, el 2 me lo mande al 3, el 3 me lo mande al 1 y el 4 lo mande al 4. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo estoy buscando, una interpolación. Eso es lo que se registra. Entonces, nuevamente, cuando ustedes estudiaron interpolación y dijeron, esta es la fórmula para interpolación de Lagrange, ¿no? Posiblemente. Y por cuestiones de tiempo, como que uno no se detiene a pensar, a menos de que lo hayan intentado, porque si hay muchos estudiantes que lo intentan, es ¿cómo le haría yo si no sé, si no me hubieran dicho la interpolación de Lagrange que es así, y me lo hubieran aventado de tarea, ¿cómo le haría yo? Entonces, ya, se pelean con eso un buen rato. Pero hay una idea que es como fundamental para esto. Es que lo que yo tengo son ciertos puntos, por ejemplo, si le llamo A, AB o XY, ¿verdad? Entonces yo tengo, vamos a llamarle XY para que sea congruente con lo que aprendemos en la primaria. Entonces yo tengo aquí X1, Y1, X2, Y2, etc. Tengo aquí todos mis puntos que quiero interpolar, ¿no? Eso es lo que quiero hacer. Quiero hacer pasar una función que X1 me lo mande Y1 o la gráfica de una función si quieren que me haga eso. ¿Sí? Es lo que quieren los reales o lo que ustedes quieren. Pero la idea fundamental es que yo quiero mandar a estos a ciertos valores. Entonces la idea de siempre los matemáticos es tú vete al caso siempre más simple y si puedes resolver el caso más simple lo más seguro es que luego puedas y lo generalizas. Entonces el caso más simple es, bueno, ¿los puedo mandar todos al 0? ¿Lo puedo interpolar? Pues sí, es la función constante 0, ¿verdad? Todos al 0 era muy fácil. Entonces sí. La otro caso más simple es que casi todos van al 0, salvo 1. Entonces, por ejemplo, puedo interpolar de tal manera que el 1 vaya a dar a un número distinto de 0 y todos los demás al 0. ¿Sí? Puedo interpolar eso. Y de hecho lo puedo hacer más simple. Puedo hacer que el 1 vaya a dar al 1 y todos los demás al 0. Es decir, me estoy preguntando, ¿existirá una función característica, digamos, del X1? O sea, lo que quiero construir es una función L1 que lo que haga es que mi primer punto, lo vamos a hacer en general, lo mande al 1, pero todos los demás, L1 de XJ, sea 0 para 1 distinto de J. Y si lo hago en general, entonces lo que estaría preguntando es si puedo construir una función LI de tal manera que LI en XY valga 1, pero LI en XJ sea 0 para I distinto de J. ¿Sí? O sea, estoy tratando de buscar una función característica. ¿Se podrá hacer eso? ¿Qué opinan? Pues tendré que decidir qué tipo de función quiero que haga eso, porque una función discreta, pues te la doy ahí luego, ¿verdad? Pues agarrate la función que te mande. Entonces la función debe tener cierto interés, ¿no? Entonces, por ejemplo, que es una función polinomial, que sería lo siguiente después de agarrar una función arbitraria y discreta, ¿no? O sea, una función definida por cachitos. Lo siguiente más razonable sería ver si puedo hacer interpolación polinomial. Podría preguntarme por interpolación analítica, preguntando por funciones analíticas o funciones diferenciables o interpolación de cualquier tipo de cosas, ¿no? O funciones Lipschitz o no sé qué, esas cosas que les gusta a la gente que hace análisis, ¿no? O sea, cualquier tipo. Súper interesantes cosas que les gusta a la gente que hace análisis. Lo más fácil para los algebristas es pensar en cosas polinomiales, ¿no? Entonces puedo hacer una interpolación polinomial que me haga eso. Puedo encontrar un polinomio que me mande este punto al 1 y los demás al 0. Pues al 0 es bien fácil, ¿verdad? ¿Cómo le hago para que algo lo mande al 0? Entonces, LI de X, pues tiene que ser algo que se haga 0 cuando lo evalúen. Cuando lo evalúen en 2 tiene que ser 0, ¿no? Entonces tiene que tener un factor que sea X menos 2, ¿verdad? Un factor. Cuando lo mando al 3 tiene que ser 0, y cuando lo mando al 4 tiene que ser 0, ¿sí o no? Esta cosa, este producto, cuando lo evalúo en 2, 3, 4, pero cuando lo evalúo en 1, pues me da quién sabe qué cosa. ¿Cómo le hago para que cuando lo evalúe en 1 me dé 1? Pues divídelo entre esa quién sabe qué cosa que te dio. O sea, entre 1 menos 2, porque cuando lo evalúe en 1 me va a dar 1 menos 2, por 1 menos 3, por 1 menos 4. ¿Sí están de acuerdo que esto cuando lo evalúo en 2, 3 y 4 se hace 0, pero cuando lo evalúo en 1 me queda 1? ¿Sí ven? Era muy fácil. Esta función, cuando lo evalúo en 1, de hecho esta es la L1, vale 1, pero cuando lo evalúo en los demás, me da 0. ¿Sí?
Y ya les queda clarísimo cómo lo puedo hacer para cualquier otro. Sí. Entonces, tienes la solución. Ahora, si yo quiero que valga 2, ¿qué le tengo que hacer esta para que valga 2? Cuando lo evalúe en X1, en 1. Pues lo multiplico por 2. Y ya, si valía 1, ahora lo multiplico por 2 y ya está, ¿verdad? Sí. Y entonces, tiene la función que me interpola, que voy a llamar L, pues va a ser 2 por L1, porque esta función cuando lo evalúo en 1 vale 2, más 3 por L2 de X, porque esta función cuando lo evalúo en L1 vale 0, entonces solamente me sobrevive esta y solamente vale 2. Pero cuando lo evalúo en L2, esta se hace 0, entonces solamente me sobrevive esta que vale 1, pero multiplicada por 3 vale 3. Entonces esta cumple con esa propiedad. Y más, etcétera, ¿no? No, lo que necesito. Esta es la interpolación de Lagrange. ¿Sí ven? La idea central de esto era como tú vete al caso más simple, entiendes y ya lo logras hacer, ¿no? Les digo, ya encontré la función polinomial. ¿Qué grado tiene esta función polinomial? Aquí tengo 4 puntos, tiene grado 3. O sea, el número de puntos menos 1. Es lo que les decía ayer. Yo hago esta interpolación para cualquier gráfica dirigida, gráfica de un sistema dinámico, y voy a poder encontrar la función polinomial, pero me queda espantosamente de grado mayor. Si estoy trabajando con 50 nodos, que es, en las aplicaciones trabajo con eso o más, no me sirve demasiado tener un polinomio de tanto grado porque es bien difícil trabajarlo. Y además hay otros problemas que, como les decía, no es el único. Fíjense, regresando al teorema chino de los signos, ya tengo al menos una, pero puede haber más, ¿verdad? Puede haber más. ¿Cómo sé que puede haber más? Si esta función L, yo le sumo una que se anula ahora en todos estos, me va a seguir dando la misma función, ¿verdad? Una que se anula en todos estos puntos, en todos estos, me sigue dando. Y es muy fácil ver que cualesquiera dos funciones que me interpolan, vamos a llamarla L de X y L', si las resto, lo que me queda es una función que se anula en todos esos puntos. Trivial, ¿verdad? Me da el mismo valor, y los resto me da 0. Es una función que se anula. Entonces la resta es una función que se anula en esos puntos. Se nos había dicho ayer, ¿verdad? La interpolación está determinada por la variedad algebraica que me determinan estos puntos. En este caso la variedad algebraica es un conjunto finito de puntos, pero esto se extiende a variedades algebraicas. Las variedades algebraicas son ceros de polinomios. O sea, está determinado por el ideal de todos los polinomios que se anulan en esos puntos. Está por la variedad algebraica que determina eso. Lo que eso quiere decir, si no sabes de geometría algebraica, pero eso es lo que quiere decir. Ok. Entonces, para resolver problemas de interpolación, bastaría que yo conozca quién es el ideal, o sea, quién es el conjunto de todos los polinomios que se anulan en esos puntos, y una solución particular, que es la interpolación de Lagrange, por ejemplo, y entonces tratar de encontrar el polinomio más bonito, se reduce a tratar de sumarle uno de estos elementos adecuados, de tal manera que le baje el grado, por ejemplo, ¿sí? O que sea el polinomio lo más bonito posible, ¿sí? Esa es una estrategia, y entonces eso, la gente que hace álgebra computacional, por ejemplo, hace ese tipo de cosas. Como en álgebra lineal, ¿no? Lo mismo pasa en álgebra lineal, nada más que aquí estoy trabajando con polinomios de mayor grado, y entonces lo equivalente a la álgebra lineal se llama álgebra conmutativa, ya se la promociona, es álgebra conmutativa, entonces la gente trabaja con ideales, y por ejemplo encuentra bases de Grobner para encontrar, la base de Grobner es lo equivalente a encontrar el Gauss-Jordan, digamos, en las matrices, para resolver sistemas de ecuaciones. Aquí es base de Grobner. Ok. Entonces, ya sabemos hacer interpolación, en particular de este ya está, y de cualquier otro ya sé cómo hacer. Pero lo que yo insisto es que queremos hacer el teorema chino de residuo. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que tiene que ver el teorema chino de residuo con esto? Porque esto es interpolación de puntos y de funciones. Puntos y funciones. Pues lo primero que tengo que entender es que, la primera observación que tengo que ver es que los enteros son funciones. O los puedo entender como funciones si quiero. O sea, hay una forma de entender los números enteros como funciones, y es una cosa bien bonita, porque además la trabajamos todo el tiempo. Todo el tiempo, cuando vemos la hora, todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que yo estoy en el... Bueno,
Directo, muy bien. Entonces, ¿cómo entiendo yo un número como función? Entonces, n un número entero. Entonces, si es una función, n, si quieren lo denoto así nada más para denotar que es una función, lo voy a dar como una función que va de los enteros a los enteros en principio. Entonces, una función, n es un entero, ahora lo veo como función, entonces tendría que decir cómo se evalúa en cualquier otro entero. ¿Sí? Porque es una función de los enteros. Entonces, ¿quién sería n evaluado en otro entero m? N módulo. Es que podría haberlo hecho al revés, ¿no? Pero entonces, marcar un entero, lo evalúo en m, ¿qué quiere decir? Ahora, este entero lo reduces módulo m y ese módulo numerito. O sea, me fijo en su residuo a la hora, ¿no? Entonces, por ejemplo, 5 módulo 5 evaluado en 12. Digo, no me conviene, ¿no? 5 evaluado en 3. ¿Quién es? Es 2, ¿verdad? Es reducir 5 módulo 3. ¿De acuerdo? Es 2. Ya, si lo ven, ustedes es una función. Ahora, ¿será que yo puedo interpretar el teorema chino de residuo como funciones? Después de todo, lo que me está diciendo es que x, a la hora que lo reduzco módulo 2, me da 1. ¿Verdad? Ahí me dice x evaluado en 2 tiene que ser 1. Y x evaluado en 3, o lo que sea, no sé qué sistema estoy agarrando, es x evaluado en 3, igual, en 3 es 2, x evaluado en 4 es 3, y x evaluado en 5 es 4. ¿Sí? O sea, la pregunta es si puedo encontrar una función x que evaluado en esos números me dé eso que está ahí. Ese es el teorema chino de residuo con esta interpretación. ¿Qué hicimos para resolver el teorema chino de residuo? Con esto, una interpolación. Ahora yo les propongo, vamos a hacer una interpolación de Lagrange para esas funciones. Nada más que ahora tengo que tener cuidado con el tipo de funciones, pero vamos a lograrlo hacer. Necesito construir estas funciones características, ¿verdad? Es decir, la función característica del 2 tendría que ser una función que a la hora de evaluarla en los demás puntos me dé 0. O sea, L2 evaluada en 3, 4, 5 tendría que ser 0, pero evaluada en 2 tendría que ser 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago para decir que algo evaluado en 3, 4, 5, o sea, es un número que a la hora de reducirlo a módulo 3 es 0, que a la hora de reducirlo a módulo 4 es 0, y que al reducirlo a módulo 5 es 0? ¿Qué número? ¿Cómo le hago? ¿Qué número x satisface que a la hora de reducirlo a módulo 3 me da 0? O sea, esta L, perdón, al reducirlo a módulo 3 es 0, al reducirlo a módulo 4. O sea, tiene que ser un número que es múltiplo de 3, múltiplo de 4 y múltiplo de 5. Vamos a quitar esta, porque es la que genera problemas. La habíamos dicho que reducir el sistema. Cuando lo vuelvo en 3, en 4 y 5, se hace. O sea, tiene que ser un múltiplo de 3, un múltiplo de 4 y un múltiplo de 5. ¿Quién? ¿Qué función haces? Pues su producto. 3 por 4 por 5, cuando lo divido entre 3, me va a hacer con lo divido entre 4, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tal que si este como función? Me agarro 3 por 4 por 5. Si bien le pongo así, divide porque es una función. ¿Sí? Cuando lo evalúo, ¿qué pasa cuando lo evalúo en el...? Tengo que quitar un porque si no es 0, ¿verdad? Entonces aquí lo quiero hacer L de 3. L de 3, que es la característica en 3. En 3 vale 1 y en los demás vale 0. Entonces, L de 3, si hago 4 por 5, la tilde, en 4 y 5 vale 0, pero yo quiero que en 3 valga 1. ¿Cómo es el valor de este número en 3? Pues tendría